1975, hay un gobierno peronista, hay un plan de ajuste brutal y una clase trabajadora que protagonizó jornadas revolucionarias en Argentina. Esto fue el Rodrigazo. Hoy, ¿qué fue el Rodrigazo? Fue un shock de ajuste que intentó imponer el gobierno de Isabel Perón. El 4 de junio de 1975, el flamante ministro de Economía, Celestino Rodrigo, anuncia un plan brutal. El plan es un plan de ajuste, con una devaluación del 100% o más, aumento de precios de combustible hasta el 180%, las tarifas. El dólar comercial se va de 10 pesos a 26 y en este aumento brutal el salario queda congelado al 38%. Bueno, ¿por qué actúa así el gobierno peronista? La pregunta que hace cualquiera. Es que el pacto social que venía desde el 73, que congelaba precios y salarios y suspendía las paritarias por 2 años, había fracasado porque los precios aumentaban y los trabajadores resistían. El déficit fiscal era enorme, llegó a un 14% del Producto Bruto Interno. Las reservas de divisas eran solo el 10% de lo que se debía de deuda externa. Las importaciones crecían y las exportaciones caían. Y con la brutal devaluación, adivina a quién benefició el gobierno. A los exportadores. Encima, con la hiperinflación, se licuaban las deudas de las empresas y se rebajaba el poder de compra de los asalariados. Eso le permitía exportar más porque la gente consumía menos. Con este terrible ajustazo, el peronismo mostró que gobernaba para la gran patronal. Y tomó la decisión de que la crisis la paguen los laburantes y la clase media. Por eso resuelve dar un shock, un golpe fortísimo al bolsillo, pensando que los trabajadores, controlados por la CGT y los grandes sindicatos, se la bancarían. ¿Qué pasó el 27 de junio de 1975? Lorenzo Miguel de la UOM convocó a una jornada de lucha para que se aprueben las paritarias y de apoyo a Isabel, apoyar al gobierno. Bueno. Pero la clase obrera los desbordó y fue de hecho un paro nacional, porque el paro iba a ser solamente de Capital y Gran Buenos Aires, y 100.000 trabajadores llegaron a la Plaza de Mayo al grito de 14.250, ese número es el número de la ley de paritaria, 14.250 paro general, y gritos contra López Rega y contra Rodrigo, que eran abrumadores. El famoso conteste, conteste, conteste Isabel, ¿cuánto gana un obrero, cuánto gana un coronel? Era un cuestionamiento inédito a la viuda de Perón. Isabel desconoce el pedido y rechaza los aumentos que se habían conseguido en las paritarias. La crisis se profundiza. Esa fue la primera huelga general contra un gobierno peronista. Al mediodía del día 8, Isabel tuvo que retroceder y anunció que se aceptaban los convenios. En otras palabras, se tiró abajo el plan ajustador. La derrota del gobierno de Isabel no es solo económica, sino se derrumba todo su plan. Renuncia Rodrigo y López Rega, que el brujo, que era el ministro político, el que organizaba la siniestra AAA, la AAA que asesinaba activistas y luchadores, el brujo se va del país y nunca más volvería. Poco después Isabel pidió licencia, se fue a Ascochinga a descansar y asumió Ítalo Luder, que en ese momento era presidente del Senado. Antonio Cafiero va a ser el ministro de Economía y Carlos Rucauf va a ser el ministro de Trabajo. En ese periodo de Ítalo Luder es donde se firman los decretos de aniquilamiento de la subversión. O sea, las Fuerzas Armadas presionan al gobierno peronista, que estaba golpeadísimo por la acción obrera, y le exigen mayor represión que la que habían votado y que habían lanzado con el operativo de Independencia a principios de año. La inestabilidad política y económica era evidente. Balbín llama a terminar con la guerrilla fabril, que no era otra cosa que los delegados de los sectores combativos. Hay un levantamiento parcial de la aeronáutica en diciembre del 75, con planteamientos golpistas. En enero del 76, el peronismo otra vez intenta un shock económico, con un plan parecido. Se llamó Plan Mondelli. Las coordinadoras ahí vuelven a reflotarse y comienzan los paros. La crisis había pegado un salto. Al coordinador le faltó una extensión y una organización previa más fuerte, pero fundamentalmente lo que le faltó es un programa, un plan, no solo económico, y en el cual tenemos que destacar, no levantaron una política clara para que la hiperinflación brutal que consumía y hundía
la economía de los sectores medios no asalariados, o sea, los cuentapropistas, las clases medias dueñas de pequeños negocios, pequeños comercios, talleres. No, las coordinadoras levantaban simplemente un programa reivindicativo de los asalariados, un programa sindical, y no de control de precios y contra el desabastecimiento que la burguesía también empezaba a hacer. Pero fundamentalmente lo que le faltó es un programa político, porque la crisis que se desató en aquellas jornadas que tuvieron carácter revolucionario cuestionaron no solo la economía, no solo el plan brutal de shock, sino que empezaron a cuestionar a un gobierno peronista que se mostraba, con Isabel a la cabeza, que era un gobierno antiobrero. Empezaba a mostrarse esa bronca y por lo tanto las coordinadoras, como parte de una vanguardia, tenían que desarrollar esa perspectiva. ¿Cuál? La perspectiva de que los trabajadores debían pelear por su propio gobierno. Porque aquella fue la primera y única vez, ahora, que el peronismo encabezó un ataque en masa contra la clase obrera y sectores populares.